hablaros un poquito de lo que pasó este domingo en el Zoom con mayormente participantes de Sudamérica. A mí me ha parecido una ocasión muy linda, con muchas ganas con preguntas de la edad de los 7, 8, 9, 10 o 11, e incluso 12, y toda esta preocupación por realmente por estas edades, ¿no? Y en el mundo en que vivimos. Y entonces mayormente es gente que está ya en las escuelas Waldorf o tiene una simpatía o no ha podido llegar y les gusta pues este método de pedagogía, el entender al niño de esta manera como la entendemos en las Waldorf. Y obviamente ahí pues nos conecta con lo maravilloso que es el tener el conocimiento de las fases de la vida. Todo esto, todo nuestro trabajo lo basamos en cómo entendemos las fases de la vida y las necesidades dentro de cada fase, ¿vale? Y esto no solamente es verdad en las fases de desarrollo hasta los 21, que es un poco mi pasión. Ya me veis aquí, sigo hablando de las fases de la vida en los primeros años y realmente esto sigue toda la vida. Ahí está el trabajo biográfico en grupos, individual, esto sigue. Entonces os quería hacer como un poco de recuento, resumen de lo que ha pasado en estos dos encuentros, tanto en el presencial en Cardedeu, en una ciudad cerca de Barcelona, como en el Zoom que se me pidió después mayormente con Sudamérica el pasado domingo, ayer. Entonces ayer hubo gente de Chile, gente de Buenos Aires, Argentina y ¿dónde más? Bueno, 2 o 3 países más. Y también una persona que venía de un lugar de España. Así que yo encantadísima de hacer este trabajo, porque siempre la pregunta es cómo entendemos a estos niños y también qué necesitan realmente como preparación para la vida y preparación para la próxima fase, realmente como lo es la adolescencia. Por eso le llamamos preadolescencia y el título no nos importa tanto, ¿no? lo que lo llamemos, pero realmente estamos hablando del niño de los 7 a los 14 años, de la fase del segundo septenio de vida. Y ahí, pues bueno, varios me habéis pedido que realmente que os hable, que os mande la copia del Zoom. Y yo las copias del Zoom no me gusta hacerlo, quizás soy un poco anticuada, pero me gusta haceros un resumen aquí y me gusta mucho más que a la próxima os unáis al grupo, porque realmente hacemos un trabajo profundo, un trabajo de apoyo y que tocamos muchos temas, muchos. Ahí está cuando se generan conflictos, la comunicación, el ayudar a los niños con esas rivalidades que ya empiezan después de los 9, un poco más. Y bueno, todos estos asuntos, ¿no? De cómo pasar de una etapa en que hemos educado sin límites a una etapa en que queremos introducir más límites porque sabemos de la necesidad de ello, sobre todo en esta etapa. Pues estos temas no son fáciles. También el tema de cómo los niños están realmente sobresaturados, están muy estimulados y que ya vienen pues con ciertos desequilibrios por esto, ¿no? Porque no se les ha respetado los ritmos del crecimiento y ahí pues claro se nota mucho, ¿no? Sobre todo se notan niños muy avispados que saben mucho intelectualmente quizás, pero que emocionalmente pues yo siempre digo, cuando empujamos al niño hacia adelante, hacia otra fase, a base de estimularlo, darle más, hacer que aprenda más rápido, meterle más contenidos. Todo esto va a hacer en general la tendencia de que el niño vaya hacia atrás. O sea, de más que queremos que vaya hacia adelante, el niño va a ir hacia atrás. O sea, va a hacer
una especie de regresión en lo emocional, en lo etérico, energético, y entonces ahí se generan los desequilibrios, ¿no? La inseguridad, el miedo, todo esto. Y el querer aferrarse más a los padres, exigiendo. Y bueno, esto lo conocemos bien, entonces ahí estuvimos hablando bastante de estas cosas, pues como un desahogo, como a ver qué hacemos con todo esto. Y en realidad lo que podemos hacer es aceptarlo con el niño que tenemos delante, apoyar a la familia, aprender cómo apoyar a las familias, generar grupos en los que yo os pueda seguir ayudando y sobre todo generar grupos donde seguimos teniendo apoyo a nivel terapéutico y a nivel ¿qué os diría? Supervisión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Supervisión es lo que tenemos los terapeutas para tener como un contraste de lo que estamos haciendo, para tener un apoyo hacia nuestros clientes, ¿no? Para tener los ojos abiertos y claros y el alma transformada, para no ir a nuestros clientes y, si tú quieres, complicar su proceso, dejar el proceso bien libre, acompañarlo lo más objetivo y lo más amoroso y lo más habilidoso posible, ¿vale? Para eso tenemos los supervisores que tenemos regularmente, ¿no? Encuentros. Y bueno, una cosa es la terapia y otra es la supervisión, y a veces esto pues se mezcla un poco, pero es importante hoy en día hacer grupos donde las inquietudes, lo que vemos, las presiones que sentimos, donde todo esto se pueda metamorfosear, expresar, reconocer, apoyar con amor en un grupo. La persona será nueva y esto es lo que queremos para esa maestra que vuelve a la clase, o para esa maestra que va a apoyar a los padres, o a esos niños que lo tienen más complicado que antes, quizá. Entonces, crear conciencia de que estos grupos son necesarios y que el apoyo individual pues también lo es muchas veces, ¿vale? Entonces habían muchos tipos de preguntas, sobre todo mucha inquietud sobre estos niños que están acelerados, que poco se les reconoce en su alma, ¿no? En sus necesidades más profundas a veces, ¿no? Y cómo lo podemos hacer, ¿no? Cómo desacelerar toda la tendencia de la inteligencia emocional, de apoyarles con sus emociones y enviarles ahí a un camino que yo diría que es más de adultos que de niños. Entonces, esto lo hablamos bastante, la inteligencia emocional, cómo ellos pueden controlar, ayudarse con sus emociones. Y entonces yo creo que un niño lo que quiere es el adulto realmente a su alrededor, ¿no? Y el adulto va a encontrar diferentes modos y no directamente a hablar de las emociones, va a entrar de otros modos a apoyar a un niño pequeño o antes de los 9 o antes de la adolescencia. Porque el niño, fijaros que el adulto tiende a resistirse a la hora de hacer terapia. O la empieza y la deja, hacemos estas cositas, no siempre, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos confrontarnos con nuestra propia sombra o con lo que sucede que no es tan agradable. Pero en algún momento lo tendremos que hacer porque esto también va a ayudar. Entonces, lo que sí esperamos es que el niño lo haga, ¿vale? Le ponemos el espejo, esta es tu emoción, esto es lo que sientes, esto es lo que pasa, y les abrimos los ojos de una manera que a lo mejor es demasiado para ellos o demasiado temprano, ¿no? O sea, lo que no hacemos nosotros muchas veces lo queremos que lo hagan ellos. Entonces, esto salió también el tema de cómo introducirlos, ayudarles con la transición a todo lo que es la transformación hacia lo sexual, hacia los órganos sexuales, hacia la salida como mujeres y como hombres al mundo. Y también vimos que con nuestros miedos podríamos estar acelerando este proceso, ¿no?
vimos muchos ejemplos en nuestra vida y la conclusión fue mantengámonos lo más naturales posible, con poca información en principio, ¿no?, en estas edades, y porque a veces mucha información apabulla al niño, lo abruma, ¿no? ¿Para qué quiero yo tanta información de todo esto? Y esto ha salido en nuestras experiencias, y qué fácil es pues mantenernos sencillos, ¿no? Y contrastar con el grupo, como sucedió ayer, diferentes experiencias en estas edades, como nos ayuda a las explicaciones de un adulto, ¿no? También se dio bibliografías, nos pasamos cosas que nos pueden ayudar. Y bien, es entender esta etapa. 7 a 14 es una etapa donde lo que buscamos es que el niño sienta la belleza, ¿no? Que le presentemos el mundo, porque va a salir al mundo un poco más, que le presentemos este mundo desde un adulto que es amoroso, que le presenta el mundo con arte, con belleza, con vida, ¿no? Le explicamos las cosas con vidilla, con historia, ¿no? Y esto es lo que le llega al niño. No queremos dar al alma del niño que se está desarrollando ahora piedras para comer, le tenemos que dar buen alimento, ¿no?, para el alma, y mantenernos en las historias, a los 7 años con los cuentos de hadas, a los 8 con las leyendas, y ir aumentando, ir nutriendo esta alma con todas estas historias en estos años, hasta la llegada de los 12, que ya entra todo el tema de la lógica, el razonamiento, y el niño ya se le puede explicar un poquito más las cosas, va a entender la lógica, va a entender todo lo que es, todo lo que es pues la física, la química, puede ir avanzando ya en el camino de, si tú quieres, del ser adulto, ¿no?, un poco más. Y ahí ya puede empezar el adulto a pedirle que piense las cosas un poco más, que piense por sí mismo, y va a ir entrando en esa adolescencia a 12, 13 en sus cambios, ¿no? Pero antes de esto hemos descrito qué es un niño a los 7 años, qué es un niño a los 8, qué pasa con la transición de los 9, y esto es muy bonito. Nos hemos tirado 2 o 3 horas describiéndolo, porque realmente ahí toca también nuestra vida futura, no solamente el niño de 9 años. Entra también el descubrir, yo aún estoy descubriendo, pues ejemplos en mi propia vida de cómo me sentía en ese momento. Entonces, Steiner dice que la mayoría de nosotros en algún evento o en algún sentimiento que hayamos tenido en esa edad ya está de alguna manera abriendo el camino hacia su propio karma y destino. Ya se anuncia en alguna experiencia en esta edad de los 9 años. Y esto es muy interesante. Una cosa que yo les cuento es que en biografía, cuando miramos atrás y miramos la vida interior, preguntas que teníamos, todo esto, realmente esto no empieza verdaderamente hasta los 9 años. Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque precisamente estamos observando que el niño se va introduciendo más en su propio cuerpo. Va haciendo este espacio interior durante los años de 6, 7, 8, 9, y a los 9 genera como una experiencia que se llama la experiencia del yo. O sea, es otro momento del yo. Tenemos un momento del yo a los 3, y ahora hay otro momento, y después habrá otro más adelante. Y en estos momentos, ahora es muy diferente del momento de los 3. El momento de los 3 el niño adquiere la conciencia del yo y lo hace como una especie de autoafirmación que puede ser ruidosa, ya lo sabemos, con las rabietas y con esto lo quiero yo y esto es mío, ¿vale? Y entonces esto se atenúa, se calma, el niño ya tiene un sentido de quién es, y entonces ya no tiene que pelearlo, ya ha hecho claro en su entorno que él es quien es, ¿no? En sus pequeñitos modos. Y esto es muy bonito, lo explico porque ayuda a entender al niño a los 9.
Y entonces el niño a los 9 tiene la experiencia del yo, es otra cosa, no es ruidoso, es más interno. El yo se ha introducido más en nuestro ser, este ser se ha introducido más en nuestro cuerpo físico, y ahí se producen cambios, ¿no? Y ahí entra pues más el juicio, entra el ver que mi amiguito ahora veo que tiene necesidades especiales y antes no lo había visto, o hago preguntas a los padres, o observo faltas de los padres, o me fijo más en las fealdades, ¿no? Y las expreso. Y antes no, antes todo era maravilloso, ¿no? Entonces hay un cambio donde el niño deja atrás toda esa infancia, esa imitación, y ahora se mete en un camino a raíz de esa experiencia del ser que es otro camino, que de pronto su vivencia es de separación, ¿vale? Y esto lo explicamos más profundamente que ahora, tampoco quiero alargarme. La experiencia es de separación del entorno. Y esto quiere decir que ahora no estoy ahí fuera, que ahora estoy ahí dentro, ¿vale? Y eso quiere decir que también empiezo a sentir esa soledad que el adulto y el adolescente empiezan a sentir, ¿no? Y sienten de vez en cuando. Pues yo me siento solo porque no estoy acompañado por esos seres, si tú quieres, de la naturaleza, del mundo espiritual. Se han echado un poco atrás, porque al entrar en mí mismo, el resultado, los síntomas, es que ya no puedo conectarme con el exterior del mismo modo. Mis miembros, mis piernas, se duermen un poco. Antes estaban despiertas en la infancia. Y sin embargo mi cabeza, que estaba más dormida en la infancia, ahora empieza a despertarse. ¿Y qué quiere decir despertarse? Que empiezo a ver al mundo tal como es. Y el mundo tal como es puede ser un susto, ¿verdad? Puede ser un susto. Entonces esto es lo que le pasa al niño a los 9. Y hay que acompañarlo, y esta es la pregunta, ¿no?, constante en los talleres: ¿cómo acompañamos todo esto? Y hay que acompañarlo porque puede ser del día a la mañana realmente. Puede ser que pues un niño, alguien expresaba, pues mi hijo estuvo llorando así un par de días y no sabía muy bien qué le pasaba. Y es ese pequeño cambio emocional, ¿no?, de sentirse un poco melancólico, más melancólico, ¿no? Y ya está. Y es interesante que uno puede decir, wow, entristecerse por los hijos, o decir, wow, ya se nos ha ido la infancia, qué triste. Y entonces va a ayudar que el adulto también salga de esto, ¿no?, de pensar que esto es triste, sino que bueno, que puede ser un momento, pero que es muy importante ver que vamos adelante, ¿no?, y que el niño va a desarrollar gracias a esto su fuerza, porque sí que se separa del entorno, pero está ganando esa fuerza interior, está ganando ese espíritu de él mismo dentro, y esto le va a dar mucha fuerza. Y esto, el niño va a encontrar poco a poco una nueva conexión con el entorno, ¿ok? No nos desesperemos. Estos son momentos, son días, a lo mejor algunos meses, ¿vale? Pero luego el niño encuentra esa conexión de nuevo. Por ejemplo, ayer hablaban de que, pues bueno, yo voy a llevar al niño a unos artesanos, y el niño pues le interesa, ostras, vamos a ver a los artesanos. Todo lo que sea manual, conexión con la tierra, agricultura, crear construcción, crear casas, esto le va a dar al niño esa conexión de nuevo a través de intereses concretos con ciertas cosas, ¿no?, ciertas habilidades, o de pronto un interés muy grande por tocar un instrumento, ¿ya? Hay que descubrir qué ciertos intereses va a tener este niño, o le podemos ofrecer, para que de pronto encuentre esa conexión y pueda ayudarle, ¿no? Luego también hablamos de la ayuda de lo artístico, ¿no?, sobre todo la música, de los cambios físicos, y la naturaleza como algo que nos calma a todos y a ellos también. Cómo devolverles esa calma, esa naturalidad,
ese paso a paso, el no abrumarlos en esta edad porque hay muchos cambios, 9, 10, ¿vale? Y luego 11 será una edad un poco más calmada, de nuevo 11, 12, antes de apretar de nuevo, hacia adelante. Entonces aquí nos interesa pocas reacciones del adulto, nos interesa que entre la autoridad amorosa, ¿no? Que el niño sienta esa guía que sabe, que lo guía, que no lo confronta, pero lo va guiando, ¿no? Y eso hay que saber cómo hacerlo, especialmente cuando los niños no han tenido esto. Va a ser complicadillo, es cierto, va a ser complicado, porque ellos se rebotan y no quieren que les guíe nadie, ¿no? Pero que tenemos que lograr guiarlos sin dramas, ¿no? Entonces, yo aconsejo a los adultos pues que miren su niño interior, que lo repasen, que le alimenten, que le den atención, sobre todo las edades que tenemos delante con nuestros hijos o alumnos, ¿no? El trabajar con nuestra propia historia va a liberarlos, y cuando notamos nuestras ansiedades y miedos hay que trabajarlos, que de menos les proyectemos a ellos estas preocupaciones, de más libres y más tranquilos, más confiados estarán. O sea, estamos buscando la confianza a través de saber de estas etapas, ¿vale? Y a través de hacernos concienciarnos de que estamos en un mundo donde no va a haber perfección, no va a ser perfecto. Así que la culpa puede tener su lugar, pero no hace falta estar ahí mucho tiempo, porque genera otros problemas con los hijos. Y realmente liberarnos de todo esto, asumir que somos humanos, acogerlos a ellos y seguir amándolos, ¿no? Y también el rol de la madre tiene que un poco salirse de ese rol de madre que tiende a hacer que los hijos se sientan más pequeños, ¿no? Sin quererlo. Entonces, a esta edad, hacia los 9, dar espacio. Se dice que es bueno que entre el hombre, que entre alguna figura, si no padre, masculina, que esté más cercana al niño, que puedan hacer alguna actividad, o charlita, o compartir una comida, con el aspecto masculino, y dejar que la madre pues se retire un poco, ¿no? No del todo, pero un poco, porque así es como él va a coger fuerza. Había una persona que nos hablaba de su viaje ¿dónde fue? A la India, creo, y cómo coincidió con los 9 años, y que cuando volvió el niño había cambiado mucho en independencia, en foco, en seguridad propia. Esto es lo que pasa cuando una madre se retira un poco a estas edades, ¿vale? Con cuidado, no queremos dejarlos, y ellos seguro que nos vuelven a buscar, ¿eh? Pero es saber dónde entrar, saber cuándo, y no abrumarles con ese amor de madre que puede crear inseguridad cuando ellos tratan de buscar su propia fuerza. Entonces, pues todas estas cosas y más, muy interesante. Estoy fascinada con el nuevo contacto con Sudamérica. Ya he visto que os habéis conectado aquí en Instagram algunos, y bueno, esto es algo que se ha abierto. Hoy es mi cumpleaños, no voy a acabar sin decirlo. Y quiero expresarlo, que hoy es una fecha importante por el tiempo. He empujado 22 años, 24, todo tipo de cursos, y seguramente me veréis aún haciendo propaganda, pero lo que más me gusta y quisiera que se hiciera más sería pues que vengáis sin llamaros mucho, que vengáis, ¿no? Porque es importante hacerlo, y que no lo penséis tanto, porque hay tanta conexión de gente que quiere y luego no lo hace, no puede, o busca las 1000 maneras de no hacerlo. Entonces, de verdad, ir adelante, porque es importante. Y vale, ahora lo voy a leer. Ir adelante, pues contactando, teniendo la valentía de decir, va, si lo pienso lo hago. Si quiero hacer un counseling biográfico, me va a hacer evolucionar tan rápido, mucho más rápido, y mi destino se va a revelar mucho mejor.
haciendo todo este trabajo con apoyo. Ya os lo digo, esto hay que hacerlo, no hay que pensarlo. Y presenciar dónde están los niños de hoy y dónde están los niños, sobre todo los bebés y los pequeños, con tanta sobreestimulación. Entonces estamos ahí realmente empujando, ¿no?, una conciencia, un apoyo personal, un cambio muy fuerte dentro. Ayer estaban impresionados por la profundidad de este trabajo y del compartir. Así que os animo a que lo sigáis, apoyéis, y yo súper contenta cada vez que podemos hacer estos trabajos, porque no solo nosotros cambiamos, cambian los maridos en casa. Cuando uno cambia, los otros cambian. Y también cambia toda la energía alrededor de la Tierra, y vamos, el cosmos, todo. Nuestra vida después de la muerte incluso. Así que este es un trabajo profundo de cambio y de entendimiento de las fases y de entendimiento de la espiritualidad, para ir apoyándonos, profundizando el tema de, pues esto, cómo acompañar a estos niños en el segundo septenio. Ok, no sé si ya estáis escuchando aquí los grillos, los pájaros y todo. Pues bien, aquí me dicen un bálsamo anímico, oír tus sabias palabras. Feliz aniversario, Lourdes. Qué bueno, pues muchas gracias. Y bien, que quede esto grabado. Encantada.